Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una transformación que está dejando a muchos con la boca abierta, y es que vamos a hablar de alguien que ha sabido conquistar nuestros corazones en pantalla, y que ahora se está preparando para un papel que promete ser épico. Sí, hablo nada más y nada menos que de Can Yaman, y la noticia es que está irreconocible. Así es. Se está transformando de una manera espectacular para su próximo gran proyecto, Sandokan. Y créanme, la sorpresa es mayúscula. Si son fans de Can Yaman o si simplemente les encanta el drama, la acción y las historias que nos transportan a otros mundos, quédense conmigo porque esto les va a interesar muchísimo. Y ya saben, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Prometo que cada vídeo valdrá la pena. Vamos a desgranar esta noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Can Yaman, conocido por su carisma y su físico imponente en series como Erkencicus o Dolunay, está asumiendo un rol que nada tiene que ver con los que nos ha mostrado hasta ahora. Estamos hablando de Sandokan, un personaje legendario, un pirata con un alma rebelde y una historia que ha cautivado a generaciones. Y la clave de esta transformación no solo está en el guión o en la interpretación, sino en el aspecto físico. Se rumorea, y las imágenes que empiezan a circular son la prueba, que Can Yaman está modificando su cuerpo y su apariencia de una forma radical para encarnar a este icónico personaje. Olvídense del galán moderno y pulido al que estábamos acostumbrados. Para Sandokan, se está trabajando en un look mucho más salvaje, más terrenal, quizás incluso más rudo. Los detalles que han trascendido nos hablan de un entrenamiento físico intenso y muy específico. No es solo cuestión de ganar músculo, sino de esculpir un cuerpo que refleje la dureza de la vida de un pirata, las batallas, las largas travesías por el mar. Se habla de una dieta estricta, de horas y horas en el gimnasio, y de un equipo de profesionales que están guiando cada paso de esta metamorfosis. La idea es que Can Yaman no solo se parezca a Sandokan, sino que sea Sandokan. Que cada músculo, cada cicatriz ficticia, cada gesto esté al servicio de crear un personaje creíble y poderoso. Y la verdad es que el resultado preliminar es impactante. Las fotos que hemos visto, aunque son un avance, nos muestran a un hombre diferente. Un hombre con un aire más curtido, quizás con una mirada más profunda y desafiante. Es fascinante cómo el cine y la televisión tienen este poder de transformar a los actores. No es solo maquillaje o vestuario, aunque sin duda serán elementos cruciales en la serie. Es la capacidad de un actor para meterse en la piel de un personaje, para sentir su historia, sus motivaciones, sus miedos. Y Can Yaman, a juzgar por su compromiso con este proyecto, está dispuesto a ir mucho más allá. Sandokan no es un personaje fácil. Es un héroe, sí, pero también es un rebelde, un fugitivo, un hombre que ha vivido al margen de la ley pero con un fuerte sentido de la justicia y el honor. Interpretar a Sandokan requiere no solo presencia física, sino también una gran profundidad emocional. Y la expectación crece al pensar en cómo Can Yaman va a abordar estas facetas del personaje. Recordemos que la historia de Sandokan ha sido adaptada en numerosas ocasiones, siendo la más icónica la serie italiana de los años 70 con Kabir Bedi. Ahora, este reinicio busca darle un nuevo aire, adaptarlo a los tiempos modernos, pero sin perder la esencia de la aventura y el romance que caracterizan a la saga. Y la elección de Can Yaman como protagonista no es casualidad. Su popularidad internacional, su capacidad para atraer a audiencias diversas, lo convierten en una apuesta segura para darle a Sandokan el alcance global que merece. Pero como decíamos, el gran desafío y la gran sorpresa es esta transformación. No es un simple cambio de peinado o un poco de barba. Es un rediseño completo. Las comparaciones que ya se hacen son inevitables. Los fans están divididos entre la emoción por ver a su actor favorito en un rol tan diferente y la nostalgia por el Can Yaman que conocieron. Pero creo que esa es precisamente la magia del arte. La capacidad de reinventarse, de sorprender, de demostrar que un actor puede ir más allá de lo que el público espera. Es una valentía por parte de Can Yaman y un regalo para nosotros como espectadores, porque nos promete una Sandokan que probablemente nunca antes habíamos visto. Imaginemos los escenarios, las luchas con espadas, las persecuciones en barco, la química con las actrices que lo acompañarán. Todo ello, sumado a esta nueva imagen del actor, crea un cóctel de expectación que es difícil de ignorar.
Se está hablando mucho de los detalles de la producción. Se trata de una coproducción internacional, lo que asegura una calidad cinematográfica y un presupuesto acorde a la magnitud de la historia. Las localizaciones prometen ser espectaculares, transportándonos a exóticos parajes llenos de aventura. Y por supuesto el vestuario y la ambientación serán clave para sumergirnos de lleno en el siglo XIX y en el mundo de Sandokan. Pero volvamos a la transformación de Can Yaman. ¿Qué implicaciones tiene esto para su carrera? Pues creo que abre un abanico de posibilidades. Demuestra que no quiere encasillarse, que está dispuesto a arriesgarse en roles más complejos y demandantes. Y eso, para un actor en pleno ascenso, es un paso muy importante y muy inteligente. ¿Cómo habrá sido el proceso para Can Yaman? Imagino días de sudor, sacrificio y una disciplina férrea. La motivación debe haber sido enorme. Recordar la figura icónica de Sandokan, el peso de la responsabilidad de interpretarlo para una nueva generación. Y luego el apoyo de un equipo que confía en él. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Es un trabajo de meses de dedicación total. Y la recompensa, si todo sale como se espera, será un papel inolvidable y una serie que se convierta en un hito. Lo que más me intriga es la forma en que va a plasmar la dualidad de Sandokan. Por un lado, el pirata audaz, temido por todos, el líder de la tribu de los Dayak. Por otro lado, el hombre enamorado, el que lucha por la libertad y la justicia. La transformación física es solo la punta del iceberg. La verdadera magia estará en cómo Can Yaman logre transmitir esa complejidad emocional, esa mezcla de fiereza y nobleza, de pasión y melancolía. Los ojos, la voz, cada gesto, tendrán que contar la historia de un personaje que ha marcado a fuego la imaginación de muchos. La expectativa es altísima, y con razón. Cuando un actor de la talla de Can Yaman se embarca en un proyecto tan ambicioso, y se somete a un cambio tan radical, el público espera algo extraordinario. Y creo que lo vamos a tener. La era de Sandokan está a punto de comenzar de nuevo, y con Can Yaman al frente, promete ser una aventura que no olvidaremos. Ya estamos ansiosos por ver las primeras imágenes oficiales, los trailers, y por supuesto, la serie completa. En resumen, la noticia de la transformación de Can Yaman para Sandokan es uno de los temas más candentes en el mundo del entretenimiento. Estamos hablando de un cambio físico y de interpretación que busca dar vida a un personaje legendario de una manera completamente nueva y sorprendente. La dedicación, el sacrificio y el talento de Can Yaman prometen ofrecernos una Sandokan inolvidable. La expectación es máxima, y la cuenta atrás para el estreno de esta esperada serie ya ha comenzado. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Profundicemos un poco más en lo que significa esta transformación para la figura de Sandokan en sí misma. Sandokan, el tigre de Malasia, es un personaje que encarna la resistencia contra el colonialismo británico, un símbolo de libertad y un líder carismático que inspira lealtad en sus seguidores. La imagen clásica de Sandokan, a menudo retratada con un porte atlético pero también con una cierta elegancia exótica, es la que millones de personas tienen grabada en la memoria. La tarea de Can Yaman no es solo imitar esa imagen, sino reinterpretarla para una nueva generación, inyectándole su propia energía y su visión del personaje. La prensa turca e internacional ha estado siguiendo de cerca cada detalle de la preparación de Yaman. Se ha informado sobre su estancia en Italia y su intensa rutina de entrenamiento. Hablan de un equipo de especialistas que trabajan no solo en su físico, sino también en su forma de moverse, en su lenguaje corporal para que refleje la ferocidad y la astucia de un pirata experimentado. Se mencionan sesiones de equitación, manejo de espadas y técnicas de combate que lo prepararán para las numerosas escenas de acción que se esperan en la serie. Este nivel de compromiso es lo que diferencia a un actor que simplemente interpreta un papel de uno que se sumerge por completo en él. La importancia de la dieta en esta transformación es otro aspecto clave. Para lograr ese aspecto más rudo y terrenal, es probable que se haya implementado un régimen alimenticio que limite ciertos alimentos y priorice otros, buscando una definición muscular marcada y una apariencia menos pulida de lo que Yaman solía exhibir. Esto, sumado a un entrenamiento que quizás incluya un mayor énfasis en la resistencia y la agilidad, más allá de la pura fuerza, es fundamental para que su interpretación sea convincente. Además del aspecto físico, el desafío emocional es inmenso. Sandokan es un personaje complejo. Lucha por su reino, por su pueblo, y también está marcado por la pérdida y la traición. Tiene un código de honor muy particular,
pero no teme tomar decisiones difíciles o actuar de manera implacable cuando es necesario. ¿Cómo se traducirá esto en la actuación de Can Yaman? ¿Será capaz de transmitir esa furia contenida, esa melancolía oculta tras una fachada de bravura? Las expectativas son altas, y es aquí donde la verdadera habilidad actoral se pone a prueba. El hecho de que esta nueva versión de Sandokan sea una coproducción internacional, con participación de Italia, España y otros países, sugiere que la ambición va más allá de un simple relanzamiento. Se busca crear una serie de calibre internacional, comparable a las grandes producciones de Hollywood, o a otras series épicas que han capturado la atención global. Esto implica un nivel de exigencia en todos los departamentos: guión, dirección, cinematografía, efectos especiales y, por supuesto, el elenco. La elección de Can Yaman como Sandokan no es solo una apuesta por su popularidad, sino también por su potencial para encarnar la fisicalidad y el magnetismo del personaje. Su ascendencia turca también aporta un matiz interesante, considerando que Sandokan es un personaje con raíces exóticas y una figura que ha sido interpretada por actores de diversas procedencias a lo largo de los años. La diversidad en el casting puede enriquecer la narrativa y ofrecer nuevas perspectivas. Los rumores sobre el resto del elenco también aumentan la expectación. Se habla de actrices de renombre que podrían interpretar a Mariana, el gran amor de Sandokan, y otros personajes clave de la saga. La química entre Can Yaman y sus CEO estrellas será crucial para el éxito de la serie, especialmente en las escenas de romance y drama que son tan importantes en la historia de Sandokan. El impacto cultural de Sandokan en Italia es innegable. La serie de los años 70 se convirtió en un fenómeno, y Kabir Bedi es recordado con cariño por su interpretación. Can Yaman tiene la difícil tarea de honrar esa memoria mientras crea su propia versión del personaje. Es un equilibrio delicado entre la tradición y la innovación. Pensando en el proceso de creación, podemos imaginar las sesiones de maquillaje y peluquería para lograr el aspecto final. Se habla de la posibilidad de prótesis, de texturas en la piel que simulen cicatrices de batallas, de un estilo de cabello y barba que evocan la vida salvaje y las duras condiciones de un pirata. Todo ello, junto con un vestuario cuidadosamente diseñado, contribuirá a la inmersión del espectador. Es importante recordar que esta transformación no es solo para la cámara. Un actor que se prepara para un papel así, a menudo se sumerge en el mundo del personaje. Puede que haya leído extensivamente sobre la época, sobre la vida de los piratas, sobre las culturas de la región donde se desarrolla la historia. Esta investigación profunda se refleja luego en la sutileza de la actuación. Para los seguidores de Can Yaman, esta es una oportunidad emocionante de verlo en un registro completamente nuevo. Después de interpretar papeles que a menudo resaltaban su lado más romántico y jovial, este rol exige una madurez interpretativa y una capacidad para proyectar una autoridad y una rudeza que quizás no habíamos visto antes en él. La narrativa de Sandokan, a pesar de estar ambientada en el siglo XIX, tiene temas universales: la lucha por la justicia, la lealtad, el amor, la traición, la búsqueda de la libertad. Estos temas resuenan hoy en día, lo que explica por qué el personaje sigue siendo relevante y por qué una nueva adaptación puede capturar la imaginación de una nueva generación. La inversión en esta producción es un reflejo de la fe que los productores tienen en el potencial de Can Yaman y en la fuerza de la historia de Sandokan. Se trata de un proyecto ambicioso, que requiere una ejecución impecable en todos los frentes. Desde la perspectiva del negocio del entretenimiento, la apuesta por Can Yaman para un papel tan icónico es una estrategia inteligente. Su gran base de fans, especialmente en Europa y América Latina, asegura una audiencia inicial considerable. Sin embargo, el éxito a largo plazo dependerá de la calidad de la serie y de la capacidad de Can Yaman para conquistar incluso a aquellos que no lo conocen. La transformación de Can Yaman para Sandokan es más que un simple cambio físico, es un acto de audacia artística. Es una demostración de su ambición como actor y de su deseo de desafiar sus propios límites. El público está expectante observando esta metamorfosis con una mezcla de curiosidad y anticipación. Los detalles específicos sobre la trama de esta nueva adaptación aún se mantienen en secreto en gran medida, lo que aumenta el misterio y el interés. Se espera que la serie capture la esencia de las novelas de Emilio Salgari, pero que también introduzca elementos modernos y giros argumentales para mantener a la audiencia enganchada. Finalmente, esta transformación nos recuerda el poder del cine y la televisión para crear leyendas.
Kanyaman tiene la oportunidad de dejar su propia marca en la historia de Sandokan, de darle una nueva vida a un personaje que ha fascinado a espectador. Es de todas las edades durante décadas. La expectación es palpable y el mundo del entretenimiento está esperando ansiosamente el momento en que el tigre de Malasia vuelva a rugir en la pantalla, encarnado por un Kanyaman que promete ser irreconocible y sin duda, inolvidable. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta fascinante transformación. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de esta noticia y de las reflexiones que hemos compartido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta transformación de Kanyaman? ¿Están emocionados por ver Sandokan? ¿Creen que podrá estar a la altura del mito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kanyaman o que les encantan las grandes historias de aventura y los cambios drásticos de los actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.